Creepypastas para poner de fondo mientras buscas una chamba. La casa que respiraba cuando apagabas la luz. La compré barata porque llevaba años en venta. Barrio común. Fachada normal. 2 plantas, garaje chico, patio mínimo con un limonero seco. El agente inmobiliario me dijo que el problema era la humedad. No era humedad. La primera noche dormí con todas las luces apagadas. A las 2:58 am me despertó un sonido profundo. No era un golpe. No era un paso. Era una inhalación. Lenta. Pesada. Como si la casa entera estuviera tomando aire. Me quedé quieto en la cama. Silencio. Después vino la exhalación. Las paredes crujieron suavemente. El techo hizo un leve ajuste. El piso vibró apenas. La casa respiró otra vez. Pensé en cañerías. En presión. En madera vieja. Encendí la luz del dormitorio. El sonido cesó de inmediato. Silencio total. Apagué. Esperé. Unos segundos después, volvió. Inhalación. Exhalación. No era imaginación. La frecuencia era regular. Como un cuerpo dormido. Bajé al living con el celular grabando. La respiración parecía provenir de todas partes. No de un punto específico. Era estructural. La madera del piso se elevaba a milímetros durante la inhalación. Bajaba durante la exhalación. Encendí la luz del living. Silencio absoluto. Apagué. Respiración. Esa noche dormí con la luz prendida. Al día siguiente revisé la instalación eléctrica. Nada raro. Estructura sólida. Sin cámaras ocultas. Sin sistemas extraños. La segunda noche decidí probar algo. Apagué todas las luces. Me senté en el living. Esperé. 2:58. Inhalación. Más fuerte que la noche anterior. El aire del ambiente se volvió más frío durante la exhalación. Como si realmente hubiera intercambio. Me acerqué a la pared. Apoyé la mano. Durante la inhalación sentí presión desde adentro. Durante la exhalación, un leve retroceso. Como piel. No como ladrillo. Golpeé la pared. La respiración se detuvo. Durante 5 segundos. Luego volvió. Pero desfasada. Más rápida. Como si se hubiera alterado. Subí a la planta alta. En el pasillo, la puerta del baño estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Dentro, el espejo estaba empañado. No había vapor en el ambiente. En el vidrio se dibujaba algo con la condensación. Un círculo. Que se expandía. Y se contraía. Como un pulmón. Encendí la luz del baño. La marca desapareció. Silencio. Apagué. La respiración volvió. Más cercana. No estructural. Interna. Como si la casa ahora respirara por habitaciones. Esa noche no dormí. A la tercera madrugada el patrón cambió. 2:58. Inhalación. Exhalación. Pero entre ambas escuché un sonido nuevo. Un latido. Muy leve. Bajo el piso. Decidí grabar audio y video simultáneamente. En la grabación se ve algo imposible. Durante la inhalación, las sombras del living se alargan hacia el centro. No hacia las paredes. Como si la luz fuera absorbida. Durante la exhalación, las sombras retroceden. El latido coincide con la máxima expansión. El suelo del pasillo crujió como si alguien caminara. Pero no había nadie. Encendí la luz de golpe. Silencio total. Miré el video en el celular. Durante la inhalación, en el fondo del living, la pared del patio se hunde apenas. Como si alguien respirara desde el otro lado. Fui al patio. Apagué la luz interior. Esperé. Desde afuera, la casa parecía expandirse. La fachada avanzaba milímetros hacia la vereda. Luego retrocedía. Como tórax. Sentí que algo no estaba dentro de la casa. La casa estaba dentro de algo. La cuarta noche intenté no apagar ninguna luz. Pensé que la respiración dependía de la oscuridad. 2:58. Nada. Silencio. Esperé 10 minutos. Nada. Apagué la luz del pasillo por un segundo. Inhalación inmediata. Violenta.
Las puertas vibraron. El latido fue más fuerte. Rápido. Encendí de nuevo. Silencio. Entonces entendí. La casa no respira cuando está oscuro. Respira cuando no la miran. Probé quedarme en el living con la luz apagada, pero grabando con la cámara frontal. Mientras me veía en pantalla, no había respiración. Bajé la cámara. Inhalación. La levanté. Silencio. Era cuestión de observación. Si alguien la miraba directamente, se detenía. Si quedaba sin testigos, respiraba. La quinta noche hice algo que no debería haber hecho. Apagué todas las luces. Apagué el celular. Cerré los ojos. 2:58. La inhalación fue brutal. El piso se elevó varios centímetros. Sentí que el aire era succionado hacia las paredes. El latido era ensordecedor. Rápido. Desesperado. Abrí los ojos. Oscuridad total. Pero ya no estaba en el living. Estaba en un espacio más amplio. Las paredes eran orgánicas. Curvas. Húmedas. La respiración no era de la casa. Era del entorno completo. Y la casa estaba ahí. Entera. Flotando. Conectada por algo que parecía un cordón grueso en la parte trasera. Como un órgano adherido. Entendí lo que era la humedad. No era filtración. Era condensación interna. La casa no era edificio. Era cavidad. Un refugio que algo había construido dentro de sí. Para atraer ocupantes. Para observarlos. Para acostumbrarse a su ritmo. Cada noche que respiraba más fuerte, el latido se aceleraba. Se sincronizaba conmigo. Sentí que el suelo bajo mis pies se ablandaba. Como membrana. Intenté moverme. Las paredes pulsaron. Una exhalación profunda me empujó hacia el centro. Vi la estructura completa contraerse. Y escuché algo. No con oídos. Con el cuerpo. Uno más. La luz volvió de golpe. Estaba en el living. En el suelo. Sudando. El reloj marcaba 3:12. Desde esa noche la casa respira incluso con la luz prendida. Pero solo cuando me distraigo. Cuando no estoy atento. Cuando parpadeo demasiado tiempo. El latido ahora es constante. Bajo. Rítmico. Como si estuviera creciendo. Intenté irme. A poner la casa en venta. Pero nadie concreta la visita. Los interesados dicen que sienten el lugar demasiado vivo. Ahora entiendo por qué estaba barata. No era humedad. Era incubación. Y cada noche a las 2:58, cuando la inhalación comienza, la casa no toma aire. Toma espacio. Y se expande un poco más dentro de algo que todavía no logro dimensionar. Cuando termine de crecer, no va a necesitar las paredes. Ni el techo. Ni a mí. Solo va a exhalar. Y el barrio entero va a respirar con ella. El piso que no figura en los planos. Si alguna vez alquilas en un edificio viejo de Buenos Aires y notas que el ascensor tarda demasiado en cerrar, mira el tablero. No los botones. El tablero. Porque a veces aparece un número que no estaba antes. Y si ese número se enciende solo, no bajes. Esto empezó hace 3 meses, cuando me mudé a un edificio antiguo en Congreso, a pocas cuadras de Avenida Rivadavia. No era lujoso, pero tenía ese encanto de construcción vieja. Techos altos, molduras, ascensor con puerta tijera y un espejo manchado que te devuelve una versión apenas deformada de tu cara. El primer detalle extraño fue mínimo. El ascensor tenía botones del 1 al 9. Nada raro. Pero una noche, cuando volvía del trabajo, vi que debajo del 9 había una marca circular, como si alguna vez hubiera habido otro botón y lo hubieran quitado. No le di importancia. Hasta que apareció. Fue a la semana siguiente. Volvía cerca de las 2 de la mañana. Entré al ascensor, apreté 7, mi piso, y mientras la puerta se cerraba, el tablero parpadeó. Durante medio segundo vi encenderse un número que no existía. El ascensor no subió al 7. Subió más. El ruido del motor cambió. Más forzado. Más grave.
Sentí esa presión en los oídos que se siente cuando uno sube demasiado rápido. El display marcaba 8. Después 9. Después. Nada. No 10. No número. Solo un guión. Las puertas se abrieron. El pasillo no era el mío. La iluminación era amarilla, más tenue. El piso no era cerámico como en el resto del edificio, sino madera vieja. Y lo más inquietante. Había puertas. Muchas. En mi piso solo hay 4 departamentos. Ahí ya había al menos 10. No salí. Me quedé quieto dentro del ascensor. Las puertas empezaron a cerrarse solas, pero antes de que lo hicieran escuché algo. Un golpe. Seco. Desde el fondo del pasillo. Tac. Después otro. Más cerca. Tac. Las puertas del ascensor se cerraron completamente y bajó solo, sin que yo tocara nada. Cuando se detuvo en el 7, el pasillo era el normal. 4 puertas. Luz blanca. Silencio. Pensé que había sido una falla eléctrica. Eso intenté creer. Al día siguiente le pregunté al encargado si el edificio tenía un 10º piso. Se rió. Tiene 9 desde que lo construyeron en el 48. Le mencioné lo del botón. Nunca hubo 10º, respondió. Esa noche decidí probar algo. Esperé hasta las 2:16. Entré al ascensor. No apreté ningún botón. A las 2:17 exactas, el tablero parpadeó. El 10 apareció. No lo toqué. Se encendió solo. El ascensor subió. El mismo ruido. La misma presión en los oídos. Las puertas se abrieron. Esta vez no me quedé adentro. Di un paso hacia el pasillo. El aire era más frío. Las puertas no tenían números. Solo pequeñas placas metálicas vacías. Y entonces lo noté. Desde una de las puertas salía luz por debajo. Escuché voces. Susurros superpuestos. No se entendían palabras claras, pero había una frase que se repetía. Todavía no. Sentí un impulso absurdo de acercarme. Caminé despacio. Cada paso hacía crujir la madera. Cuando estuve frente a la puerta iluminada, los susurros se detuvieron. Silencio total. Golpearon desde adentro. 3 veces. Tac. 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 Me quedé congelado. Después escuché algo que me paralizó. Mi voz. Falta 1. Retrocedí. En ese momento todas las puertas del pasillo empezaron a vibrar. No se abrían. No golpeaban fuerte. Solo vibraban, como si alguien apoyara la frente del otro lado. El ascensor seguía abierto detrás mío. La luz interior empezó a parpadear. Volví corriendo y me metí antes de que cerrara. Bajó rápido. Demasiado rápido. Cuando llegó al 7, me apoyé contra la pared, intentando entender lo que había pasado. Y ahí lo vi. En el espejo del ascensor. No estaba solo. Detrás mío había alguien más. Inmóvil. No tenía rostro definido. Era como una sombra con volumen. Giré de golpe. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Ahí seguía. Muy cerca. Esa noche no dormí. A las 2:17 escuché un golpe en la puerta de mi departamento. No fuerte. Preciso. Tac. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero el golpe no venía del pasillo. Venía del otro lado de la puerta. Como si alguien estuviera golpeando desde adentro de mi casa. Me di vuelta lentamente. El living estaba oscuro. La puerta del dormitorio, entreabierta. Y el ascensor. Lo escuchaba. Subiendo. Pero nadie lo había llamado. El sonido del motor pasó por el 5. Después el 6. Se detuvo en el 7. Las puertas se abrieron. Silencio. Mi timbre no sonó. Pero alguien caminó por el pasillo. Lo supe por el eco. Paso. 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 Se detuvo frente a mi puerta. No golpeó. Solo apoyó la mano. Lo sentí. No sé cómo explicarlo. La madera vibró apenas. Y entonces escuché un susurro. Del otro lado. Ya casi. Al día siguiente revisé los planos del edificio en la municipalidad. No figura ningún 10º piso. Pero hay algo extraño.
El edificio fue reformado en 1972. En el expediente original hay una anotación tachada: ampliación nivel superior. Sin detalles. Sin planos adjuntos. Esa misma noche el ascensor no respondió al botón del 7. Solo mostraba un guión. Y el 10. Encendido. No entré. Me quedé mirando las puertas cerradas. Pero alguien lo hizo por mí. Escuché el ascensor bajar desde arriba. Se detuvo en planta baja. Las puertas se abrieron. Y pasos entraron. No vi a nadie. Pero el ascensor subió con peso. El motor forzado. Pasó el 3. El 5. El 7. El 9. Y siguió. El display mostró el guión. Después el 10. Se detuvo. Silencio. Un minuto después bajó nuevamente. Cuando llegó al 7, las puertas se abrieron. Y ahí estaba. Yo. De pie dentro del ascensor. Mirándome. Con la cabeza apenas inclinada. Sonriendo. No salió. No dijo nada. Solo sostuvo la puerta con la mano. Para que no cerrara. El tablero marcó 10 otra vez. Como invitación. No me moví. Y entonces habló. Con mi voz. Falta uno. Las luces del pasillo parpadearon. En ese instante entendí algo. No era un piso extra. No era un error estructural. Era acumulación. Cada vez que alguien subía y bajaba. Cada vez que el 10 se encendía. Algo se sumaba. No sé cuánto tiempo estuvimos mirándonos. El ascensor empezó a cerrarse lentamente. Pero antes de que las puertas se juntaran por completo, la versión de mí levantó la mano. Y golpeó. Desde adentro. 3 veces. Tac. 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 Desde mi espalda respondieron 4 golpes. Tac. 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 No estaba solo en el pasillo. Sentí respiración detrás mío. Muy cerca. El ascensor se cerró. Subió. Y no volvió a bajar esa noche. Ahora evito usarlo. Subo por escalera. Pero a las 2:17 siempre escucho el motor. Subiendo más allá del 9º. Y cada noche los golpes están más cerca. Primero en la puerta. Después en la pared. Ayer fue en el placar. 3 golpes. Y después 4. Hoy el tablero del ascensor tenía algo nuevo. Debajo del 10. Una marca circular. Como si estuvieran preparando espacio para otro botón. Si vivís en un edificio viejo y el ascensor tarda demasiado, no mires el espejo. Y si alguna vez ves encenderse un número que no figura en los planos, no subas. Porque cuando el 10 se complete, el que falte, vas a ser vos. El ruido que subía por la rejilla. La primera vez que lo escuché pensé que era la caldera. Un golpe seco en la rejilla del baño. Vivo en una casa baja, en un barrio tranquilo de zona oeste. No es un edificio. No hay departamentos arriba ni abajo. Solo casas pegadas, techos de chapa y patios chicos. La rejilla está en el piso del baño, vieja, de hierro pintado 1000 veces. Siempre estuvo ahí. Nunca le presté atención. Hasta que a las 2:17 am sonó. Tac. Me desperté sobresaltado. No fue un ruido metálico de caño dilatándose. Fue un golpe preciso. Como si alguien hubiera tocado desde abajo con un nudillo. Me quedé quieto en la cama. Silencio total. Después, algo raspó lentamente el metal. Como uñas pasando despacio por la superficie. No bajé a mirar. A la mañana siguiente revisé la rejilla. Estaba normal. Sin marcas. Sin humedad. Intenté convencerme de que había sido sugestión. La segunda noche volvió a las 2:17. Tac. Pero esta vez no fue solo uno. Fueron 3. Tac. 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 Esperé. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una respiración. No venía del aire. Venía desde abajo de la rejilla. Muy baja. Muy controlada. Me levanté. Caminé hasta el baño. Encendí la luz. El sonido se detuvo al instante. Me arrodillé frente a la rejilla. Apoyé el oído. Nada.
Estaba por volver a la cama cuando escuché un susurro. Muy tenue. Escucho. Salté hacia atrás. No había nadie. Revisé el patio. Cerrado. Revisé la puerta de entrada. Con llave. Esa mañana llamé a un plomero. Le dije que escuchaba ruidos raros, que quizás había una obstrucción. Sacó la rejilla. El hueco no estaba lleno de agua ni de basura. Era profundo. Más de lo normal. Iluminó con una linterna. La bajada va directo al pozo viejo, dijo. ¿Qué pozo? Las casas de antes tenían cámaras más grandes. Esto conecta con la red vieja. Le pregunté si alguien podría entrar por ahí. Se rió. Imposible. Es muy chico. No parecía tan chico. Esa noche me quedé despierto mirando la hora. 2:16. Silencio. 2:17. El golpe fue inmediato. Pero no en el baño. En la rejilla de la cocina. No sabía que había otra. Nunca la había notado. Tac. Después la del baño respondió. Tac. Como si se comunicaran. Fui hasta la cocina. Me agaché. El metal vibraba apenas. Desde abajo llegó una voz. No fuerte. No clara. Pero reconocible. No tapes. Sentí un escalofrío. Volví al baño. La rejilla estaba apenas levantada en una esquina. No mucho. Lo suficiente para que entrara aire frío. La empujé con el pie. Se cerró. El golpe vino más fuerte. Tac, tac, tac. No eran 3. Eran muchos. Desordenados. Como si varias manos pequeñas golpearan desde abajo. Me alejé. Y entonces escuché algo distinto. Pasos. No en el piso de arriba. No en la calle. Pasos debajo de la casa. Desplazándose lentamente. Desde el baño hacia el living. Desde el living hacia mi habitación. Siguiendo la estructura. Como si alguien caminara exactamente bajo mis pies. Mi celular vibró. Notificación de la cámara del patio. Movimiento detectado. Abrí la aplicación. La cámara mostraba el patio vacío. Pero el audio estaba activo. Y se escuchaban golpes amortiguados. Desde abajo del suelo. En la esquina del patio hay una tapa de cemento vieja. Siempre pensé que era parte del desagüe. En la imagen, la tapa se movió. 1 centímetro. Después otro. Como si alguien empujara desde abajo. La respiración volvió. Esta vez clara. Abrí. Apagué el celular. No quería ver más. A la mañana siguiente revisé la tapa del patio. Tenía marcas. Rayas paralelas en el cemento. Como si uñas hubieran raspado desde adentro. Hablé con el vecino de atrás. Le pregunté si escuchaba algo en las noches. Se quedó callado unos segundos. A veces golpean en el lavadero, dijo. ¿Quién es? No sé. Me contó que hace años, antes de que yo comprara la casa, el dueño anterior había hecho una denuncia por ruidos subterráneos. Nunca encontraron nada. Esa noche decidí grabar. Dejé el celular apoyado junto a la rejilla del baño. 2:17. Tac. La grabación captó todo. Los golpes. La respiración. Y algo más. Mi voz. Desde abajo. Baja. No recordaba haber hablado. Revisé el audio varias veces. Era mi tono. Mi forma de pronunciar. Pero yo estaba en silencio. El golpe final fue distinto. 3 golpes lentos. Tac, tac, tac. Y después 4 rápidos. Tac, 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 tac. Sentí que era un patrón. Como si estuvieran esperando respuesta. No golpeé. No iba a hacerlo. Pero la rejilla empezó a levantarse sola. No mucho. Solo lo suficiente para que asomara algo. Un ojo. No completamente humano. Demasiado abierto. Demasiado blanco. Parpadeó una vez. Y desapareció. La rejilla cayó en su lugar. Silencio absoluto. A la mañana siguiente la tapa del patio estaba corrida medio metro. No era pesada para un adulto. Pero nadie podría moverla desde abajo sin herramientas. Llamé a la policía. Revisaron. No encontraron túneles. No encontraron cámaras ocultas.
No encontraron nada. Uno de los oficiales me dijo algo que todavía me persigue. El suelo suena hueco en varios sectores. Esa noche dormí con la luz prendida. A las 2:17 no hubo golpe. Hubo algo peor. El silencio total. Ni respiración. Ni pasos. Nada. Pensé que había terminado. Hasta que escuché el golpe en la puerta de mi habitación. No desde el pasillo. Desde el piso. Debajo de mi cama. Tac. Miré hacia abajo lentamente. La madera del piso estaba apenas arqueada. Como si alguien empujara con la espalda desde abajo. La voz volvió. Muy cerca. ¿Ya abriste? No entendí. Hasta que recordé. La primera noche. Había apoyado el oído en la rejilla. Había escuchado. Eso era abrir. La madera crujió. Una grieta fina apareció entre las tablas. Y por esa grieta salió una mano. No sucia. No lastimada. Una mano idéntica a la mía. Se apoyó en el borde. Luego otra. Algo empezó a empujarse hacia arriba. Mi celular vibró. La cámara del patio se activó sola. La tapa de cemento estaba completamente abierta. Y desde la oscuridad del pozo emergían varias figuras. No subían hacia la calle. Subían hacia mi casa. Hacia abajo. Porque para ellos, mi casa no está encima. Está colgando. Y cada noche, a las 2:17, golpean la rejilla. Para recordar que, yo no vivo arriba. Vivo sobre ellos. Y pronto, voy a vivir con ellos. El hombre que vivía en el entretecho. Cuando me mudé a esta casa pensé que lo más incómodo iba a ser el techo bajo del pasillo. Es una construcción vieja, típica casa de barrio en capital, con techos altos en los ambientes principales y un entretecho angosto que recorre toda la vivienda. El acceso está en el lavadero. Una pequeña tapa de madera con una argolla oxidada. El dueño anterior me dijo algo que en su momento tomé como una broma. El altillo no se usa. Mejor déjalo cerrado. No pregunté por qué. El primer mes fue normal. Hasta que empecé a escuchar pasos. No arriba del techo. Entre el techo y el cielo raso. Como si alguien caminara en un espacio muy angosto. La primera vez fue a las 2:17 am. Un crujido leve. Después otro. Paso. Paso. Lentos. Arrastrados. Me quedé en la cama sin moverme. Pensé que podían ser gatos. Pero no hay forma de que entren. No hay tejas rotas. No hay aberturas. La segunda noche los pasos fueron más claros. Se desplazaban exactamente siguiendo el recorrido del pasillo. Desde la cocina hacia mi habitación. Se detenían justo encima de la puerta. Y ahí quedaban inmóviles. No golpeaban. No respiraban fuerte. Solo estaban. Esperando. A la mañana siguiente revisé la tapa del entretecho. Estaba cerrada. Con una pequeña capa de polvo intacta. Esa noche dejé el celular grabando. A las 2:17 los pasos comenzaron otra vez. Pero esta vez no se detuvieron en la puerta. Se movieron hacia el living. Y escuché algo distinto. Un sonido suave, como uñas sobre madera. Muy lento. Revisé la grabación al día siguiente. Los pasos estaban clarísimos. Pero había algo más. Una voz. Muy baja. Susurrando desde arriba. Todavía duerme. Sentí que me faltaba el aire. Esa tarde decidí abrir la tapa del entretecho. Subí una escalera. Tiré de la argolla. La madera se dio con un quejido. Un olor a polvo viejo y encierro bajó de golpe. Iluminé con una linterna. El espacio era más grande de lo que pensaba. No era solo un hueco técnico. Había suficiente altura como para arrastrarse cómodamente. La madera del piso estaba marcada. No por ratas. Por algo más pesado. Como rodillas apoyándose repetidas veces. Sentí que no estaba solo. Bajé. Cerré la tapa. Esa noche no dormí. A las 2:17 los pasos comenzaron antes de que cerrara los ojos. Más rápidos. Más seguros. Recorrían toda la casa. Se detenían encima de cada ambiente.
como si alguien estuviera memorizando la distribución. De pronto se escuchó un golpe. No en el techo, en la pared. Desde arriba. Tac. Luego 3 golpes más. Tac. 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 Esperé. 4 golpes respondieron desde el otro extremo del techo. Tac. 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 No venían de afuera. Venían del interior del entretecho. Como si no fuera uno solo. Como si hubiera más. El sonido se desplazó hasta quedar exactamente sobre mi cama. El cielo raso crujió. Una leve presión hacia abajo. Como si alguien se apoyara con las manos. Y entonces escuché la respiración. Directamente sobre mi cabeza. No era rápida. No era agitada. Era tranquila. Paciente. Mi celular vibró. La cámara del living, que había dejado encendida, detectó movimiento. Abrí la aplicación. La imagen mostraba el techo del living. Y algo más. Una línea fina oscura recorriendo el yeso. Como una sombra que se movía por dentro. La línea se detuvo justo sobre el ventilador. Y bajó. Muy lentamente. Como si algo estuviera atravesando la superficie. El yeso se arqueó. No se rompió. Se estiró. Como si fuera tela. Desde el centro apareció la forma de una cara presionando desde arriba. Sin rasgos definidos. Solo volumen. Presionó. Después desapareció. El golpe final fue seco. Tac. Directamente sobre mi cama. El yeso quedó intacto. Pero en el suelo, junto a mi almohada, había polvo fresco. Al día siguiente hablé con el vecino lindero. Le pregunté si escuchaba ruidos en el techo. Me miró raro. A veces siento que caminan por arriba, dijo. Pensé que eras vos. No tengo terraza. Se quedó en silencio. Yo tampoco. Esa noche decidí algo que no debería haber hecho. Subí al entretecho con una linterna más potente. Avancé arrastrándome. La madera estaba tibia. No fría. Tibia. Como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. A mitad del recorrido encontré algo. Una botella de plástico vacía. No vieja. No cubierta de polvo. Reciente. También había envoltorios de comida. Y una manta. No podía ser un animal. No era un refugio improvisado de años atrás. Era actual. Iluminé más adelante. Y lo vi. Al fondo, donde el espacio se angostaba, había un hueco en la pared que conectaba con la casa de al lado. No era un agujero roto. Era una abertura prolija. Hecha con intención. Sentí que alguien respiraba del otro lado. Apagué la linterna. Silencio total. Esperé. Entonces una voz habló. Muy cerca. Te escucho. Encendí la linterna de golpe. Nada. El espacio vacío. Pero la manta estaba más cerca de mí que antes. No la había movido. Retrocedí rápido. Cerré la tapa. Traté de convencerme de que podía ser alguien viviendo ahí. Un intruso. Un sin techo. Eso sería aterrador, pero explicable. Hasta que pasó lo siguiente. A las 2:17, mientras estaba despierto en el living, los pasos comenzaron otra vez. Pero esta vez yo estaba mirando el techo. Y vi como las huellas se marcaban desde adentro. No imaginarias. Reales. El yeso se hundía levemente en puntos alternados. Como si pies invisibles caminaran sobre él. Se detuvieron justo encima mío. La tapa del entretecho, en el lavadero, se abrió sola. Lentamente. Escuché algo bajar. No por la escalera. Directamente por la pared. Un deslizamiento suave. La luz del pasillo empezó a parpadear. Sentí que alguien estaba detrás mío. Muy cerca. No me di vuelta. No quería verlo. Pero lo escuché hablar. Con mi voz. Ahora me toca abajo. El golpe vino desde arriba. 3 veces. Tac. 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 Y después 4. Tac. 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 Las huellas comenzaron a desplazarse hacia mi habitación. El techo de mi cuarto se hundió apenas en el centro. Como si algo estuviera recostándose del otro lado. Esperando que yo cierre los ojos. Hoy estoy escribiendo esto desde el living. La tapa del entretecho está cerrada.
El polvo parece intacto. Pero cada noche, a las 2:17, escucho como alguien camina sobre mi casa. No buscando salida. No intentando entrar. Esperando que yo suba otra vez. Porque entendí algo demasiado tarde. El hombre que vive en el entretecho no quiere salir. Quiere que yo suba. Y cuando lo haga, uno de los dos va a quedarse arriba. Y el otro va a empezar a caminar abajo. La puerta que apareció en el sótano. Nunca tuvimos sótano. Eso es lo primero que tengo que aclarar. La casa es antigua, sí. De esas construcciones de los años 50 en barrio residencial, con techos altos y pisos de mosaico. Pero siempre fue una planta simple. Cocina, living, 2 habitaciones y patio. Sin subsuelo. Al menos eso decía la escritura. El acceso apareció después de una tormenta. Llovió 3 días seguidos. El tercer día, el piso del lavadero empezó a levantar humedad. Una de las baldosas se aflojó y decidí sacarla para revisar. Debajo no había solo tierra. Había cemento. Y en el cemento, una línea recta. Demasiado recta. Seguí removiendo. La línea dibujaba un rectángulo perfecto. Una tapa. No tenía manija. No tenía bisagras visibles. Pero estaba ahí. No se veía vieja. No estaba llena de polvo. Parecía mantenida. Sentí algo que no sabría describir bien. No miedo. Reconocimiento. Como si supiera que eso estaba ahí desde siempre. Esperé hasta la noche para abrirla. No sé por qué. Quizás porque en el día parecía absurdo. Pero a las 2:17 am, mientras estaba acostado, escuché el primer golpe. No en la pared. No en el techo. En el piso del lavadero. Tac. Me senté en la cama. Silencio. Después 3 golpes más. Tac. 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 Sabían dónde estaba la tapa. Fui hasta el lavadero. La humedad había desaparecido. La línea del rectángulo estaba más marcada. Como si alguien la hubiera limpiado desde abajo. Apoyé la mano. Estaba tibia. No fría. Tibia. Y entonces escuché algo que no era un golpe. Era un movimiento. Lento. Arrastrado. Debajo del cemento. Retrocedí. Volví a la habitación. No iba a abrirla. No esa noche. A la mañana siguiente intenté convencerme de que había sido sugestión. Llamé a un amigo arquitecto para que viera la estructura. Le mostré la tapa. Se agachó. Golpeó el cemento. Acá abajo hay vacío, dijo. ¿Un pozo viejo? Negó con la cabeza. No. Es espacio construido. Sentí que la casa se volvía más pequeña de golpe. Intentamos levantar la tapa entre los dos. No se movió. Parecía sellada. Pero esa noche volvió a golpear. Exactamente a las 2:17. Esta vez no fue uno. Fueron muchos. Desordenados. Como si varias manos pequeñas golpearan al mismo tiempo. Y después silencio. Un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración rebotando en las paredes. Entonces vino el susurro. Desde abajo. No tardes. Mi amigo volvió al día siguiente con herramientas. Usamos una barreta. La tapa cedió apenas. Lo suficiente para que saliera aire. No olor a humedad. No olor a cloaca. Aire frío. Seco. Antiguo. Iluminamos con una linterna. Había escalones. De cemento. Descendiendo en línea recta. No era un pozo improvisado. Era un sótano hecho con intención. Nunca figuró en planos. Nunca en escrituras. Pero estaba ahí. Mi amigo me miró. Esto no lo hicieron los dueños anteriores. ¿Por qué? Es más viejo que la casa. Esa frase no tenía sentido. La casa es de los años 50. No hay nada más viejo debajo. O eso creía. Bajé solo esa noche. No le conté a nadie. No quería testigos. La escalera era estrecha. El aire se volvía más frío a cada paso. No había humedad. No había telarañas. El piso de abajo era liso. De cemento pulido. El espacio no era grande.
Un cuarto cuadrado. Vacío. Salvo por una puerta. En la pared del fondo. Una puerta de madera oscura. Sin manija. Sin cerradura visible. No estaba en planos porque no debía estar. Me acerqué. Apoyé la oreja. Escuché respiración. No la mía. Del otro lado. Respiración tranquila. Paciente. Retrocedí. No iba a tocarla. En ese momento escuché el golpe arriba. Desde el lavadero. 3 veces. Tac. 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 Después 4. Tac. 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 No venían del piso superior. Venían de la puerta frente a mí. Respondían. Sentí que no estaba solo en el sótano. Que algo estaba detrás mío. No me di vuelta. Subí las escaleras de golpe. Cerré la tapa. Esa noche soñé con la puerta. En el sueño, no estaba en el sótano. Estaba en mi habitación. Al lado del placar. Sin marco. Sin explicación. A las 2:17 me desperté. Y el golpe vino desde el living. No desde abajo. Desde la pared. Fui hasta ahí. La pintura estaba apenas agrietada en forma rectangular. Como marcando contorno. La puerta se estaba replicando. No quería salir del sótano. Quería subir. Llamé al anterior dueño. Le pregunté directamente si sabía algo. Hubo silencio. Nunca abras lo de abajo, dijo. ¿Qué es? No lo sé. Pero no es nuevo. Cortó. Esa noche la tapa del lavadero estaba abierta. Yo no la había tocado. El aire frío subía por la casa. Y el golpe ya no era abajo. Era en la puerta del fondo del sótano. Que ahora estaba abierta. Lo supe sin bajar. Porque escuché pasos. Subiendo. Lentos. Arrastrados. Uno por uno. Escalón. 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 El sonido se detuvo justo debajo de la tapa. Esperando. Mi celular vibró. Notificación de la cámara del lavadero. La imagen mostraba la escalera. Y una figura a mitad de camino. No completamente humana. Pero con proporciones familiares. La cara no era clara. Pero los hombros. La postura. Eran míos. La figura levantó la cabeza hacia la cámara. Y golpeó el lente. Tac. La señal se cortó. Ahora la tapa está cerrada otra vez. No sé cómo. No recuerdo haberla bajado. Pero cada noche a las 2:17 el golpe no viene del sótano. Viene de la pared del living. La pintura ya se marcó completamente. Rectángulo perfecto. Altura de una puerta. Y ayer, por primera vez, escuché el picaporte girar. Desde adentro de la pared. Creo que entendí demasiado tarde. El sótano no era para bajar. Era para subir algo. Y la puerta no conecta con un cuarto. Conecta con mi casa. Porque lo que vive abajo no quiere quedarse. Quiere intercambiar. Y cuando la puerta termine de formarse en el living, uno de los dos va a cruzar. Y el otro va a quedarse abajo. Esperando el próximo dueño. Alguien está usando mi dirección. Empezó con paquetes. Cajas chicas primero. Después sobres acolchados. Después cosas más raras. Un casco de moto, un monitor, un juego de cuchillos. Todos a mi nombre. Yo no había comprado nada. Pensé que era un error de Mercado Libre o de alguna tienda online. Llamé, reclamé, devolví lo que pude. Algunos repartidores se llevaban los paquetes sin problema. Otros me decían que ya estaban pagos y no podían retirarlos. Lo raro no eran las compras. Era la constancia. Siempre llegaban a la misma hora. 2:17 am. No el timbre. La notificación en el celular. Tu pedido fue entregado. Yo estaba dormido. Pero el sistema marcaba entrega exacta a esa hora. La primera vez que me levanté para revisar, no había nada en la puerta. Ni caja. Ni bolsa. Nada. Sin embargo, la app mostraba foto de entrega. Mi puerta. Con el paquete apoyado. La imagen estaba tomada desde el pasillo del edificio. El problema es que yo vivo en una casa. No en un edificio. Y no tengo ese tipo de puerta.
La foto mostraba una puerta marrón con mirilla y número metálico. La mía es blanca, sin número visible. Pensé que era un error de geolocalización. Hasta que llegó el primer paquete físico. Lo dejaron en el patio. A las 2:17. No escuché timbre. No escuché pasos. Solo la notificación. Salí. La caja estaba ahí. Con mi nombre completo. Mi DNI correcto. Y la dirección exacta. La abrí. Adentro había un espejo pequeño. Redondo. Sin marca. Sin etiqueta. Nada más. Lo apoyé sobre la mesa del living. Me quedé mirándolo. Mi reflejo era normal. Pero detrás mío, en el reflejo, la puerta de entrada era distinta. No blanca. Marrón. Con número metálico. Sentí que el estómago se me cerraba. Me di vuelta. Mi puerta seguía siendo blanca. Volví a mirar el espejo. La marrón seguía ahí. Esa noche a las 2:17 llegó otro paquete. Esta vez no físico. Un correo electrónico. Confirmación de cambio de domicilio. Tu dirección fue actualizada con éxito. No lo hice yo. Intenté entrar a la cuenta. La contraseña había cambiado. Recuperé el acceso. La dirección figuraba igual. Pero había un detalle nuevo. Departamento 0. Mi casa no tiene departamento. Intenté borrar ese 0. El sistema no lo permitía. Decía, la unidad ya existe. Empecé a sospechar que alguien estaba usando mi dirección para algo ilegal. Pero entonces llegaron fotos. No paquetes. Fotos. Adjuntas en correos automáticos de entrega. En todas aparecía la misma puerta marrón. Siempre con número 17. Nunca vi ese número en mi calle. Salí a caminar de madrugada. Recorrí la cuadra completa. No hay ningún 17. Mi casa es 214. El 17 no existe. Esa noche decidí quedarme despierto. 2:16. Silencio total. 2:17. No sonó el celular. Sonó el golpe. Directamente en mi puerta. Tac. Fui hasta la entrada. Miré por la mirilla. Nada. Pero el golpe no venía de afuera. Venía del otro lado de la puerta. Como si alguien estuviera golpeando desde adentro hacia la calle. El picaporte giró apenas. Muy despacio. Me alejé. El celular vibró. Nueva entrega confirmada. Abrí el correo. Foto adjunta. Mi puerta. Pero ya no era blanca. Era marrón. Con número 17. Y el paquete estaba apoyado en el piso. En la foto, la puerta estaba entreabierta. Y se veía el interior. Mi living. Con mis muebles. Mi sillón. Mi mesa. Pero no era exactamente igual. La disposición era levemente distinta. Como si alguien hubiera replicado mi casa basándose en recuerdos. Me acerqué al espejo del primer paquete. Mi reflejo estaba ahí. Pero detrás mío, en el reflejo, la puerta marrón estaba completamente abierta. Y alguien estaba entrando. Con mi cuerpo. Mi altura. Mi ropa. No miraba a la cámara. Miraba hacia el interior. Como reconociendo el lugar. Golpearon otra vez. Tac. 3 veces. Tac. 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 Esperé. 4 golpes respondieron. Tac. 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 No sabía de dónde venían los 4. Parecía que la casa entera respondía. El piso vibró apenas. La pared del pasillo empezó a mostrar una línea vertical. Fina. Como una grieta recta. Altura de puerta. La pintura se arqueó levemente. Como si hubiera presión del otro lado. El celular volvió a vibrar. Nuevo paquete en camino. Entrega estimada. Hoy, 2:17 am. Descripción del producto. Reemplazo. Sentí que el aire se volvía más pesado. Revisé las compras anteriores. El espejo. Un juego de llaves. Un duplicado de DNI. Mi DNI. Con mi foto. Pero una sonrisa más marcada. Esa noche no me moví del living. Esperé frente a la puerta. 2:17. El golpe fue simultáneo en 3 lugares. Puerta. Pared. Espejo.
El espejo se empañó. Apareció escrito desde adentro. Ya llegó. El picaporte giró completamente. La puerta se abrió hacia la calle. No había vereda. No había noche. Del otro lado estaba el pasillo de un edificio. Iluminación amarilla. Puerta marrón con número 17 enfrente. Y yo, parado del otro lado, sosteniendo un paquete. Leí la etiqueta. Mi nombre. Mi dirección. Departamento 0. Sonrió. No una sonrisa exagerada. Una sonrisa leve. De reconocimiento. Golpeó su puerta 3 veces. Tac. 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 Desde mi casa respondieron 4. Tac. 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 Entendí algo que no quería entender. No estaban usando mi dirección. Estaban construyéndola. Cada paquete era una pieza. Cada entrega confirmaba existencia. No estaban enviando cosas a mi casa. Estaban enviando mi casa a otro lado. El otro yo dio un paso hacia mí. La puerta empezó a cerrarse sola. Me quedé inmóvil. El último correo llegó en ese instante. Entrega completada. Reemplazo exitoso. La pantalla del celular se apagó. Cuando la puerta terminó de cerrarse, volvió a ser blanca. La calle estaba ahí. La vereda. Los autos. Normal. Pero el espejo ya no reflejaba lo mismo. Ahora, detrás mío, la puerta es marrón. Número 17. Y cada noche, a las 2:17, recibo notificaciones de entregas que yo no pedí. No sé cuánto falta. Pero sé que cuando llegue el último paquete, no va a traer un objeto. Va a traer confirmación. Y alguien va a vivir en mi dirección. Uno de los dos. El que quede del lado correcto de la puerta. El ruido en la pared medianera. La casa es de esas que comparten pared con el vecino. Una medianera gruesa, vieja, con más de 50 años encima. Siempre pensé que era lo más sólido del lugar. Hasta que empezó el ruido. La primera vez fue a las 2:17 am. Un golpe seco. Tac. No parecía venir del living ni del dormitorio. Venía exactamente desde la pared que comparto con la casa de al lado. Pensé que el vecino estaba colgando algo tarde. No le di importancia. La segunda noche volvió. Tac. Esta vez fueron 3 golpes. Espaciados. Precisión casi matemática. Me levanté y apoyé la oreja contra la pared. Silencio absoluto. A la mañana siguiente me crucé con el vecino. Le pregunté si había estado haciendo ruido de madrugada. Me miró confundido. Yo me acuesto a las 10. No parecía mentir. Esa noche esperé despierto. 2:16. Silencio. 2:17. Tac. 3 golpes. Después 4. Tac. 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 El patrón era claro. 3. 4. Como si alguien estuviera esperando respuesta. No respondí. Pero algo cambió. Después de los 4 golpes escuché un raspado lento. Como si algo afilado recorriera la superficie desde el otro lado. Al día siguiente noté una línea en la pintura. Vertical. Fina. Recta. Altura de una puerta. Pensé que era humedad. Pero la línea estaba tibia al tacto. Esa misma tarde escuché algo imposible. Golpes desde mi lado. No contra la pared. Desde adentro de la pared. Como si hubiera espacio entre los ladrillos. Me quedé quieto. La pared vibró apenas. Y escuché mi voz. Estoy acá. No estaba hablando. No había eco. Era mi tono exacto. Mi forma de pronunciar. Viniendo desde la medianera. Esa noche el vecino golpeó mi puerta. Estaba pálido. ¿Estuviste golpeando la pared? Negué. Porque alguien lo hizo desde tu lado. Sentí que la sangre me bajaba de golpe. ¿A qué hora? -2:17. Nos quedamos en silencio. Le pregunté si podía pasar a su casa. Aceptó. Entré. La distribución es espejo de la mía. El living coincide con mi living. La pared que compartimos es exactamente la misma. Me acerqué. En su lado también había una línea vertical.
Exactamente donde en mi casa. Altura de puerta. Pensé que era humedad, murmuró. Apoyé la mano. La superficie estaba tibia. Desde adentro llegó el golpe. 3 veces. Tac, tac, tac. Los dos nos quedamos inmóviles. Luego 4. Tac, 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 tac. Pero no venían ni de su lado ni del mío. Venían de entre los dos. De la pared misma. El vecino retrocedió. No es mi casa, susurró. Yo tampoco sentía que fuera la mía. Esa noche no dormí. A las 2:17 el golpe no vino desde el living. Vino desde el dormitorio. La pared medía exactamente lo mismo. Y la línea vertical estaba más marcada. Como si la pintura se estuviera tensando. Me acerqué. Apoyé el oído. Escuché pasos. No en su casa. En un espacio intermedio. Como si hubiera un pasillo del ancho de una persona entre nuestras paredes. Paso. 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 Se detuvieron justo frente a mí. Respiración. Lenta. Controlada. Después mi voz. No tardes. Retrocedí. La línea se abrió apenas 1 milímetro. Lo suficiente para que saliera aire frío. Miré hacia el costado. La pared de la cocina también tenía línea. Y la del pasillo. Y la del baño. Todas alineadas. Como si alguien estuviera dibujando el contorno de una estructura completa dentro de la medianera. Llamé a un albañil. Le pedí que golpeara la pared para revisar humedad. Golpeó. El sonido no era sólido. Era hueco. Acá hay espacio, dijo. ¿Cómo que espacio? No es pared completa. Hay cámara interna. ¿Qué tan grande? Golpeó más arriba. Lo suficiente. Esa noche el vecino se fue a dormir a lo de un familiar. Yo me quedé solo. A las 2:17 no hubo golpe. Hubo presión. La pintura empezó a bombarse. Desde el centro de la línea vertical. Como si algo empujara desde adentro. Se marcó una silueta. Altura humana. Hombros. Cabeza. No rompía la pared. La estiraba. Como si el yeso fuera tela. La silueta inclinó la cabeza. Exactamente como yo lo hago cuando estoy confundido. Y habló. Desde adentro. Ya casi. El golpe final fue distinto. No 3. No 4. Uno solo. Directo. Tac. La pintura se agrietó. Una pequeña abertura apareció. Oscuridad absoluta detrás. No ladrillos. No cemento. Vacío. Miré por la grieta. No vi nada. Pero sentí que algo me miraba. Mi celular vibró. Notificación de la cámara del pasillo. No tengo cámara en el pasillo. Abrí la app. La imagen mostraba un corredor angosto. Sin decoración. Iluminación amarilla. Y puertas. A ambos lados. Todas sin número. La cámara avanzaba lentamente. Como si alguien caminara sosteniéndola. Se detuvo frente a una puerta. La abrió. Del otro lado estaba mi dormitorio. Pero no era exactamente igual. La cama estaba del lado contrario. El placar invertido. Y en la cama, alguien dormía. Yo. La figura que sostenía la cámara dio un paso hacia la cama. Golpeó la pared. 3 veces. Tac. 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 Desde mi habitación respondieron 4. Tac. 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 La transmisión se cortó. La grieta en la pared se cerró lentamente. Como si nunca hubiera existido. Al día siguiente el vecino me llamó. La pared está lisa otra vez. En mi casa también. Sin líneas. Sin marcas. Pero a las 2:17 los golpes volvieron. Ahora no parecen venir del otro lado. Vienen de dentro. No en la medianera. En mis propias paredes internas. Como si el espacio intermedio se estuviera expandiendo. Como si esa cámara hueca entre casas no fuera solo entre dos propiedades, sino entre dos versiones. Creo que entendí algo. No es que haya alguien viviendo dentro de la pared. Es que la pared no divide dos casas. Divide dos lados. Y cada noche a las 2:17 golpean para ver si respondo. 3 veces. Esperan 4.
El día que responda, la pared no va a separarnos más. Va a abrirse. Y uno de los dos va a quedarse con la casa completa. El otro va a empezar a caminar por el pasillo angosto, entre las paredes, golpeando el tanque de agua. Nunca pensé que el ruido viniera del techo. La casa es baja, de las típicas con terraza accesible y tanque de agua arriba. Un cilindro negro enorme, de plástico, apoyado sobre una base de cemento. Lo revisé 1000 veces desde que me mudé. Nunca tuve problemas de presión ni pérdidas. Hasta que empezaron los golpes. La primera vez fue a las 2:17 am. Un sonido seco. Tac. No parecía metálico. No era dilatación por temperatura. Fue un golpe con intención. Me desperté pensando que alguien había saltado desde otra terraza. Subí inmediatamente. No había nadie. El tanque estaba intacto. Pero cuando apoyé la mano sobre el plástico, sentí vibración. Muy leve. Como si algo se moviera adentro. Me reí solo. Es agua, pensé. Agua moviéndose. Esa noche volví a dormir. La segunda noche el golpe fue doble. Tac, tac. Separados por un segundo exacto. Subí más rápido. Esta vez no solo vibraba. Se escuchaba algo. Desde el interior del tanque. Un roce. Como si algo pasara la palma por la pared interna. Me quedé inmóvil. El tanque estaba lleno. Eso significa que adentro solo hay agua. Y oscuridad. Me agaché. Apoyé el oído contra el plástico. Escuché respiración. No burbujeo. No movimiento de líquido. Respiración. Controlada. Lenta. Retrocedí de golpe. No subí más esa noche. Al día siguiente llamé a un plomero para que revisara el tanque. Pensé en algún animal, aunque sabía que es imposible que entren. La tapa estaba cerrada correctamente. Subimos juntos. Abrió la tapa. Miramos dentro. Agua limpia. Nada más. ¿Escuchaste algo? Pregunté. Se encogió de hombros. Debe ser el viento. Esa noche me quedé despierto mirando la hora. 2:16. Silencio. 2:17. El golpe fue más fuerte. Tac. El tanque vibró como si lo hubieran golpeado desde adentro con un puño cerrado. No desde afuera. Desde el interior. Subí con el celular grabando. El plástico estaba frío. Pero la tapa estaba tibia. No debería estar tibia a esa hora. El roce volvió. Más claro. Como si algo estuviera recorriendo la circunferencia interna. Mi celular captó el sonido. Y algo más. Una voz. Muy baja. Baja. No era eco. No era viento. Era mi voz. La forma exacta en que pronuncio la J. Apagué la grabación. No quise escuchar más. A la mañana siguiente el agua salió turbia. No marrón. Gris. Como si hubiera sedimento suspendido. La dejé correr unos minutos hasta que aclaró. Intenté olvidarlo. Esa noche el golpe no vino a las 2:17. Vino a las 2:12. Luego a las 2:13. Como si estuviera probando. A las 2:17 fue continuo. Tac, tac, tac. 3 veces. Después 4. Tac, 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 tac. Desde abajo, en la cocina, el caño respondió con un ruido seco. Como si hubiera otro golpe desde dentro de la pared. El sonido se desplazó por la cañería. Desde el tanque hacia el baño. Desde el baño hacia la cocina. Siguiendo la red de agua. Como si algo estuviera moviéndose por dentro. Abrí la canilla del lavamanos. El agua cayó normal. La cerré. Y el golpe vino desde el desagüe. Tac. Me arrodillé. Miré dentro del sifón. Oscuridad. Escuché respiración. Muy cerca. Ya casi. Subí a la terraza otra vez. No pensé. Solo subí. La tapa del tanque estaba abierta. Yo no la había abierto. Me acerqué lentamente. Miré dentro. El agua estaba quieta. Demasiado quieta. Como una superficie sólida.
No reflejaba bien el cielo. Reflejaba algo más. Mi cara. Pero con los ojos abiertos de más. Y una sonrisa leve. El reflejo levantó la mano. Yo no. Golpeó desde el interior del tanque. Tac. El agua no se movió. No salpicó. El golpe fue contra el plástico desde adentro. Retrocedí. El tanque vibró completo. Sentí que algo estaba subiendo. No por afuera. Por dentro del agua. Como si el volumen estuviera desplazándose hacia la superficie. El agua empezó a elevarse. No en olas. En bloque. Como si algo grande se pusiera de pie debajo. La forma era clara bajo la superficie. Altura humana. Hombros. Cabeza. Mi proporción exacta. Di un paso atrás. El borde del tanque crujió. El agua no se desbordó. Se abrió. En el centro. Como si dos manos invisibles las separaran. Y entonces vi el rostro. No era completamente sólido. Era como si estuviera hecho de agua comprimida. Pero era el mío. La misma cicatriz en la ceja. La misma línea en el mentón. Abrió la boca. Y habló sin mover el agua. Falta uno. El golpe final fue desde abajo. No en el tanque. En la base de cemento. Tac. Como si algo más estuviera golpeando desde dentro de la estructura de la casa. El tanque dejó de vibrar. La superficie volvió a ser normal. La tapa cayó sola. Cerrándose. Bajé corriendo. En la cocina el piso estaba húmedo. No por pérdida. Por condensación. Como si el aire se hubiera saturado. El espejo del baño estaba empañado. Escrito desde adentro. Subí. Hoy no uso el agua de esa casa. Cerré la llave general. Pero cada noche a las 2:17 el tanque suena. 3 golpes. Pausa. 4 golpes. La presión en las cañerías aumenta. El plástico vibra. Y escucho pasos en la terraza. No afuera del tanque. Dentro. Como si alguien estuviera caminando sobre el agua. Creo que entendí demasiado tarde. No es que haya algo en el tanque. Es que el tanque es la puerta. El agua no es para beber. Es para reflejar. Para copiar. Y cada noche a las 2:17 alguien intenta salir. No por el techo. Por la red. Por las canillas. Por los desagües. Por cualquier lugar que conecte arriba con abajo. Porque si logra bajar completamente, yo no voy a subir a la terraza. Voy a abrir la canilla. Y del otro lado, no va a salir agua. Va a salir él. Y el que quede adentro del tanque, voy a ser yo.